Dicho Germán hubiera atendido a la primera. Buenas tardes a todos y a todas. Agradeceros vuestra presencia hoy aquí en la charla de formación titulada bajo el nombre Espiritualidad y Participación en la Santa Misa. Espero y deseo que todas y todos estéis bien de salud, al igual que vuestros familiares, amigos y allegados. Agradecer también la presencia de nuestros hermanos de la Hermandad de la Veracruz de Puerto Real, a pesar de que estén abreviados por los montajes para el día de mañana. Se encuentran aquí representados. Y, sobre todo, agradecer a nuestro hermano, el padre Juan Antonio Martín Barrera, párroco de la parroquia de San Benito Abad de la vecina villa de Puerto Real y a su vez director espiritual de nuestros hermanos de la Hermandad de la Veracruz, de la anteriormente citada villa. Su disponibilidad y las facilidades que nos ha dado para poder llevar a cabo estas charlas y poder contar con su presencia en el día de hoy. Gracias de todo corazón. Sin más, cedo la palabra a nuestro hermano, el padre Juan Antonio Martín Barrera. Pues muchas gracias, todavía rondando cerca de las 12, creo que no hay mejor manera de empezar que dirigiendo el rezo del Ángelus a la Virgen de la Amargura. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. La palabra de Dios se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar la promesa de Jesucristo. Oremos. Te pedimos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su pasión y de su cruz, alcancemos la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que el auxilio del Señor permanezca siempre con nosotros. Amén. Bueno, pues buenas tardes. No sé si lo que he preparado corresponde a lo que queríais que os hablara o no, pero bueno, que el Espíritu Santo me ha inspirado por aquí, pues por aquí voy a tirar. Cuando hablamos de la Eucaristía, podemos hablar de la Eucaristía en un amplio sentido de la palabra, podemos hacer una catequesis sobre la Eucaristía bíblicamente, podemos hacer una evolución del rito eucarístico a lo largo de la historia, los distintos ritos. Yo he creído que era más interesante centrarnos en la espiritualidad y en la participación que como fieles podemos tener en la Eucaristía. Lo primero que cuando hablamos de la Eucaristía, y si tratamos de desmenuzarla un poco, nos salen dos grandes bloques, la liturgia de la palabra y después la liturgia eucarística. La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística tienen su origen en estas dos partes, en el relato de los discípulos de Emaús, de Lucas 24, cuando dice que el Señor se les aparece una vez resucitado por el camino, va explicándole las Escrituras, empezando por Moisés y siguiendo por los profetas, y después llegó a la fracción del pan. Pero la Eucaristía, la institución de la Eucaristía, tiene su lugar en la cena de la Pascua judía. El pueblo de Israel anualmente en la Pascua celebra la Pascua con sus discípulos. Así lo hace Jesucristo con los suyos, lo que nosotros conocemos como la última cena, en la cual Jesucristo instituye la Eucaristía. Una última cena que no es simplemente una cena, sino una liturgia, un rito. Corresponde a un recuerdo, a una memoria,
o mejor dicho, a un memorial. Y prestamos atención a esta palabra memorial porque nos va a venir en varias ocasiones a lo largo de esta reflexión. Memorial. Tiene una importancia suprema esa palabra, memorial. Los judíos, en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, tenemos como cuando están esclavos en Egipto, Moisés recibe la llamada del Señor a celebrar una cena especial. Sacrificar un cordero, con la sangre de ese cordero, marcar las jambas y el dintel de la puerta, con respecto a la última plaga, la plaga del exterminio de los primogénitos, toda la historia que ya conocemos. En esa cena, en ese rito, Jesucristo quiere celebrar su decena de despedida de los apóstoles e instituir su presencia en medio de nosotros. Hay determinados elementos en la cena de la Pascua judía que nosotros hemos retomado en la celebración de nuestra Eucaristía. Por un lado está el tema del lavatorio, y hay que tener en cuenta que Jesucristo hace un cambio en el lavatorio. En cualquier cena de Pascua judía existe el lavatorio de las manos. Nosotros el lavatorio de las manos lo vinculamos siempre con Pilatos, que se lavó las manos, ¿no?, después de haber sentenciado a muerte a Jesucristo, declarando su inocencia ante aquella sangre. Pero Jesucristo hace un cambio del rito, introduce el lavatorio de los pies, la escena que cada año, el Jueves Santo, este año no lo tendremos por cuestión de las medidas de seguridad y de higiene por la pandemia, pero como en la cena del Señor, en la Eucaristía que celebramos los oficios del Jueves Santo, retomamos ese signo. Jesús cambia el signo del lavatorio de las manos al lavatorio de los pies como un gesto de servicio, de oblación completa. Sabemos que el que lavaba los pies en la cultura judía siempre eran los esclavos o los niños. Jesucristo toma la posición de esclavo. Nosotros tenemos que caer en la cuenta de que participar de la Eucaristía es una participación en esta vida que nos llama el Señor a participar de la entrega, del ponernos al servicio del otro. Hay otro elemento, que es el pan ácimo, que también hace referencia a que el pueblo de Israel había amasado, tenía el pan, tenía la masa en las artesas, pero todavía no había fermentado. Cuando tienen que salir de Egipto, después cuando el Éxodo, cuando se produce la muerte de los primogénitos, no había dado tiempo que esa masa fermentara, con lo cual es referencia del momento de la liberación, los ácimos. También este pan nos hace referencia a otros momentos de la Escritura, del maná, ese pan que caía del cielo durante el camino del pueblo de Israel por el desierto, cómo Dios alimentó a su pueblo con un alimento que no conocían y cómo nunca faltaba de ese alimento celeste. También tenemos que caer en la cuenta de que este pan es el pan que ofreció Melquisedec. Cuando Abraham tiene que ofrecer el sacrificio y ofrece el diezmo, Melquisedec, rey de Salem, que significa príncipe de la paz, ofrece el sacrificio, un sacrificio incruento de pan y vino. Cantidad de salmos en el Antiguo Testamento nos hablan de esta prefiguración del nuevo sacerdocio de Cristo a través de este sacrificio pues tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Ya no es el sacrificio de un animal, sino el sacrificio del pan y del vino, como hizo Melquisedec. Pero si vamos todavía mucho más a la raíz de las cosas, a la profundidad de las cosas, el propio nacimiento de Jesucristo en la ciudad de Belén, la ciudad de David, nos hace referencia a Jesucristo como pan de vida. El pan de vida, que es un discurso que Jesucristo desarrolla en el Evangelio de Juan, sin embargo, ya desde el propio nacimiento de Jesucristo se nos dice que Él nace en Belén como signo de ese pan de vida nuevo. Y Belén, en hebreo se dice Betlehem, la casa del pan. Jesucristo viene a nacer en la casa del pan, el que después será el pan de vida, viene ya prefigurado desde la casa del pan.
creo que es el cable este. Procuraré moverme poco. Hay otro elemento que nosotros tenemos que incorporar en nuestra liturgia eucarística de la cena judía, que son las 4 copas de vino, y sabemos que Jesucristo, la tercera copa, la copa de la alianza, es la que Él consagra. Una alianza nueva y eterna. A lo largo de la historia de Israel, Dios hace alianza con su pueblo, principalmente en el Sinaí, pero Dios había hecho una alianza previamente con Abraham. La marca de la alianza era la circuncisión, a sangre del que había sido circuncidado, pero también había una alianza a través del camino por el desierto, a través de esa alianza, esas tablas de piedra, esa elección que hace Dios de su pueblo. Nosotros, y perdonadme porque me voy a meter en terrenos a lo mejor un poquito que son cuestiones de opinión personal o de propia sensibilidad. A lo mejor hay muchos que no están de acuerdo con lo que voy a decir a partir de ahora, pero nosotros hemos caído en la terrible equivocación de reducir la Eucaristía a un recuerdo de la última cena del Señor. El Concilio Vaticano II, que tiene cosas magníficas y ha sido un gran concilio que nos ha ayudado a reflexionar sobre quiénes somos y dónde nos situamos, en la reforma litúrgica que ha hecho, que ha sido entendida un poquito regular, y especialmente en España hemos hecho escarnios con la reforma litúrgica que ha hecho el Concilio Vaticano II, yo creo que de todas las naciones de la tierra somos los que peor hemos entendido esto. No hemos sabido acoger bien la reforma, o quizá la reforma se polarizó mucho y al final hemos convertido la Eucaristía, lo cantamos con los niños de catequesis, la misa es una fiesta muy alegre y nos hemos quedado con la fiesta, con el banquete, con la cena, y hemos perdido 2 elementos muy importantes de la Eucaristía, que es el sacrificio y el misterio y el sacrificio. Eso no lo podemos perder de vista. A lo mejor, Jaime, si me equivoco en algo me puedes corregir sobre la marcha, porque yo en arte y en esto me pierdo un poco, pero no hay nada más que ver la estructura de una iglesia antigua y la estructura de una iglesia moderna para entender cómo hemos entendido la Eucaristía, ¿no? Las iglesias antiguas, esos presbiterios tan altos, daban sensación no, a lo mejor nosotros con una lectura a la ligera decimos que damos sensación de lejanía, pero al final cuando Moisés entraba en contacto con Dios en el Sinaí, el pueblo quedaba abajo, todo el mundo expectante de lo que estaba sucediendo en la cima de la colina. Ese diálogo es algo que muchas veces pensamos en la Eucaristía como un algo para congregar al pueblo. Claro, esta experiencia vosotros no tenéis, la que yo os voy a comentar ahora, pero cuando yo celebro la Eucaristía, yo solo en mi parroquia, no es un algo para nadie. La Eucaristía, sí es verdad que es un acto litúrgico donde el pueblo se nutre, fuente y culmen de la vida cristiana, ahí encontramos nuestra fuerza y de donde nace nuestra fuerza, y también ahí encaminamos toda nuestra vida, pero al final hemos perdido el misterio y que la Eucaristía está para darle culto a Dios. Entonces, cuando uno celebra la Eucaristía solo, sin que nadie te responda a las oraciones ni nada, te das cuenta de que esa Eucaristía es un acto íntimo de adoración a Dios Padre, en el que tú te unes a Jesucristo, que es la ofrenda al que se está ofreciendo. Por eso digo que el concilio, o mejor dicho, la recepción que hemos hecho del concilio, nos ha convertido la Eucaristía en un acto social donde nos podemos reunir, que vamos a poner la primera piedra de algo, una Eucaristía, que vamos a bendecir no sé cuánto, una Eucaristía, que vamos a no sé qué, una Eucaristía, con la riqueza litúrgica de poder celebrar una liturgia de las horas, unos laudes, unas vísperas, una hora intermedia, un oficio de lectura, hacer un acto de adoración al Santísimo, poder hacer simplemente una liturgia de la palabra. Al final vamos a lo cómodo, la Eucaristía, que ya está programado y ya están las lecturas, pero el acto supremo de adoración que supone la Eucaristía, el sacrificio de Cristo en la cruz, eso lo hemos perdido con la reforma litúrgica. Y yo creo
que en la próxima reforma litúrgica tendremos que recoger un poco de lo que se ha ido perdiendo, ¿no? La Eucaristía es un acto de culto al Padre. Toda la Eucaristía está dirigida a Dios Padre, porque es Jesucristo a quien ofrecemos. Por eso nosotros tenemos que, para entender realmente qué es la Eucaristía y qué supone este nuevo culto, porque es nuevo culto, que recoge un culto antiguo, tenemos necesariamente que irnos a la carta a los Hebreos. La Escritura, en el Nuevo Testamento, carta a los Hebreos. En él, el autor de la carta a los Hebreos, lo que trata es de comparar el culto nuevo inaugurado en Jesucristo con el culto que venían haciendo los sacerdotes de la Antigua Alianza. Los sacerdotes de la Antigua Alianza que ofrecían sacrificios a Dios de animales, de corderos, de tórtolas, de palomas, era un sacrificio cruento, con el cual se derramaba esa sangre sobre el altar. Y ese sacrificio muchas veces tenía un carácter de sacrificio de expiación. El perdón de tus propios pecados era el que tú ofrecías a Dios a través de la muerte de ese animal. La mentalidad del Antiguo Testamento es que el pecador merece la muerte. Y como tratar de satisfacer a Dios por la muerte propia, decía, bueno, yo merezco morir por el pecado que he cometido, pero te traigo este bicho, lo matamos, lo sacrificamos, él va a ocupar nuestro lugar. Dice la carta a los Hebreos una cosa muy curiosa, que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote, antes de ofrecer el sacrificio por el pecado del pueblo, tenía que ofrecer el sacrificio por el propio pecado. Sin embargo, Jesucristo ofrece una única vez este sacrificio. Hay una gran pregunta que se hace en teología y que raya un montón, que dice, ¿cuántas misas se han celebrado a lo largo de la historia? Y tú dices, 1.000.000, miles, es que no. Y la respuesta es una única Eucaristía. Nosotros celebramos y volvemos a celebrar el único sacrificio de Cristo. De ahí memorial, que es la actualización de lo que Cristo hizo en la cruz, del sacrificio de Cristo, y no una memoria, no un teatrito que hacemos de modo didáctico para que la gente entienda lo que ocurrió en aquel momento o la última cena. No, es el memorial, es la actualización. Si profundizáramos en el sentido que tiene el sacrificio en la carta a los Hebreos, nos daríamos cuenta de la gran novedad que aporta Jesucristo en toda la historia de la salvación. Una historia de la salvación que nos va llevando, que nos va jalonando a la fidelidad de Dios, al amor que Dios tiene a su pueblo, a la entrega que Dios hace por su pueblo, pero no solamente eso, sino a que continuamente Dios está apostando por el hombre continuamente. Y muchas veces se ofrecía un sacrificio que había que estar repitiendo continuamente. Sin embargo, el sacrificio de Cristo en la cruz vale para siempre, para siempre. No podemos reducir la Eucaristía a la cena del Señor, porque no es solamente cena del Señor, sino que el propio Jesucristo hace una anticipación sacramental de lo que al otro día va a ocurrir. Si nosotros tomamos los evangelios y quien dice, los evangelios sinópticos nos hablan de que la última cena tiene lugar en la noche de la Pascua, pero el Evangelio de Juan se encarga de dejarnos muy claro de que Jesucristo anticipa la última cena al día anterior, celebra anticipadamente la Pascua con sus discípulos. ¿Para qué? Para que en el mismo momento en el que en el templo se está ofreciendo el sacrificio del Cordero Pascual, en ese mismo momento está muriendo Jesucristo en la cruz, el nuevo Cordero de Dios. Aquel Cordero por cuya sangre hemos obtenido la salvación. La sangre del Cordero con la que los judíos marcan la puerta de su casa, las jambas y el dintel, es la sangre que nos está cubriendo. Cuando el centurión o el soldado romano clava la lanza en el Cordero de Cristo, y por ejemplo Mel Gibson en la película La Pasión lo hace de un modo muy significativo,
de cómo aquella sangre cubre completamente a aquel romano, viene a ser eso, hemos sido cubiertos por la sangre del Señor. Claro, lo pensamos de un modo literal y decimos, qué asco, ¿no? Lleno de historia. Estoy viendo por ahí una cara así un poquito. Pero estamos cubiertos por la sangre del Señor. En el libro del Apocalipsis, cuando se habla del testimonio de los santos, se dice que estos son los que han lavado sus mantos en la sangre del Cordero. No se nos ocurriría lavar algo en sangre, porque sabré bien. Sin embargo, la sangre de Cristo es una sangre que nos limpia, que nos libera, que nos purifica. San Pablo, cuando habla a los cristianos, dice, mirad que habéis sido rescatados no con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre del Cordero Inmaculado. O sea, Dios ha entregado la sangre de su Hijo. Participar en la Eucaristía supone participar en este sacrificio de Cristo en la cruz, que nos da una vida nueva. Y por último, no podemos perder tampoco de vista, y aunque después entre más, el tema de la comensalidad. Una de las acusaciones que le hacían al Señor era que comía con publicanos y con prostitutas. Nosotros esto desde nuestra mentalidad no lo entendemos. Tú te tomas hoy en día una cerveza, una tapa con el primero que te cruzas por la calle. Para un judío, entrar en comer con alguien supone un acto íntimo, supone abrir las puertas de tu casa, supone la comensalidad, supone encontrar al otro como un igual. Entonces, esta comensalidad, que por ejemplo el libro del Apocalipsis también dice, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz y abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Nos está hablando de un tema de comunión, de intimidad con Dios. Hasta ahí, muy resumidamente, ¿qué es la Eucaristía? No es simplemente la cena del Señor, sino que tenemos que incorporar a ese ámbito de cena del Señor un aspecto muy importante y del cual nuestra liturgia actual nos pone muy difícil que entremos, que es el tema del sacrificio y el tema del misterio. Hasta aquí la primera parte. A partir de ahora vamos a tratar cómo participar en la Eucaristía. ¿Cómo participar nosotros en la Eucaristía? Bueno, pues aquí también tenemos un hándicap grandísimo de nuestra reforma litúrgica y de la formación litúrgica que hemos venido recibiendo, especialmente en la catequesis. Hemos reducido la participación litúrgica al que hace una lectura, al que hace una ofrenda, al que hace un canto o al que hace cualquier historia. Y al final hemos montado, y me perdonáis, me da igual que esto esté saliendo en directo, verdaderos circos en las Eucaristías. Hemos inventado 60.000 tipos de ofrendas, que si el balón, que si el libro, que si la pelota, que si las flores, que si no sé cuánto, para que participe todo el mundo. El día de la primera comunión es un trauma para el niño no hacer nada. Nos ha venido el COVID magníficamente para poder profundizar realmente en qué supone participar en la Eucaristía. Hemos reducido la participación en hacer algo. Una de las cosas magníficas que ha tenido el Concilio Vaticano II es profundizar en el sentido del sacerdocio común de los fieles. Primero, la vocación universal de la santidad, todos estamos llamados a ser santos, pero después ha profundizado mucho en el sacerdocio común de los fieles. Cada uno de nosotros, por nuestro bautismo, estamos llamados a ser profetas, sacerdotes y reyes. Y nuestro sacerdocio común lo ejercemos también a lo largo de la Eucaristía. Y ahora nos vamos a ir parando en cómo se participa en una Eucaristía, pero participar de verdad. No hacer una lectura y no esto, porque es que al final, por participar hemos hecho cada munición de entrada, cada munición a la lectura, que tú dices, Dios mío, no sé si cortarme las venas o dejármelas largas, como dice el chiste, pero es terrible lo que hemos al final hecho con la Eucaristía. Lo primero que tenemos claro, que cuando vamos a la Eucaristía, vamos a participar y a celebrar la Eucaristía. No vamos a escuchar misa,
Vamos a celebrar la misa, vamos a celebrar entre todos. Hay un concepto que muchas veces lo tenemos muy erróneo, que es decir, ¿quién celebra la misa? ¿Qué padre es el que celebra? Por ejemplo, en esta casa que hay varios sacerdotes. ¿Quién celebra? ¿Quién preside? Celebramos todos. ¿Quién preside la Eucaristía? Vale. Si nosotros empezamos la Eucaristía, podemos irnos parando en un montón de signos que hay a lo largo de la Eucaristía. La propia procesión de entrada es el camino del pueblo de Israel hasta la tierra prometida, el beso del altar, que es la piedra angular que es Cristo. Pero, por no alargarnos mucho y por tratar de esto, ¿qué es lo primero que se hace cuando se empieza la Eucaristía? En nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, el saludo del presbítero. Y a continuación, lo primerísimo que hacemos en la Eucaristía es pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Magnífico. Cuidado con ese punto de partida. El punto de partida de la Eucaristía no es un punto de partida, porque muchas veces podemos confundir que el ser un buen cristiano es tener una mala imagen de uno mismo. Y yo soy un desastre, y soy un pecador, y soy muy malo, y no sé cuánto. Muchas veces hemos profundizado por ese camino, ¿eh? Y yo creo que al contrario, lo que nosotros tenemos que redescubrir es nuestra dignidad de hijos de Dios. Nosotros hemos sido llamados a una comensalidad con Cristo, nosotros hemos sido llamados a un banquete, participamos plenamente en comunión con la Iglesia, hemos sido bautizados, hemos completado nuestra iniciación cristiana con el sacramento de la Eucaristía, con el sacramento de la confirmación. Somos adultos en la fe y participamos plenamente. Hemos sido elegidos, pero hemos sido elegidos con nuestros defectos. Si nosotros comenzamos la Eucaristía reconociendo nuestros pecados, es para dejar todo postureo y toda apariencia. Delante de Dios eso no cabe. Muchas veces nos gusta poner cara de bueno y poner buena cara y tener una apariencia delante de los demás. Pero esa apariencia delante de Dios no cuela. Permitidme que en este texto sí me quiero parar, porque creo que es un texto interesante, que nos habla de cómo ponernos en la presencia del Señor. Es del Evangelio de Lucas. Dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo, de pie, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Cuando nos ponemos en la presencia de Dios, tenemos que simplemente reconocer lo que somos, pero no por fustigarnos a nosotros mismos, sino para reconocer la grandeza de Dios. Yo no puedo participar en la Eucaristía tratando de que Dios me dé las gracias porque he venido a misa. Qué buena gente soy. Podía estar en la playa, pero venía a misa, porque yo soy cristiano y estoy convencido. Porque, fíjate tú, mis amigos, que se han quedado allí en la playa bañándose en la caleta, pero yo he venido, Señor, porque yo... Ese es un concepto falso y que, cuidado, que muchas veces podemos caer. Nosotros tenemos que tomar conciencia de que si tenemos una inclinación hacia las cosas sagradas, si el Señor ha tocado nuestro corazón con la participación en la Eucaristía, no es para Él. Señor, no le vamos a dar más gloria de la que ya Él tiene, sino que la Eucaristía es para que yo pueda entrar en comunión con Dios. Cuando decíamos antes que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana, la Eucaristía es el sitio donde yo me encuentro en la presencia de Dios
donde voy a escuchar su palabra, donde me reúno con la comunidad cristiana, donde participo del sacrificio de mi propia vida y donde uno mi sacrificio con el de Dios. Ahí es donde está la riqueza de la Eucaristía, con lo cual sentirse privilegiado de participar, pero no perdonándole la vida a nadie, sino simplemente reconociendo lo que somos en ese mismo momento. La importancia de llegar con tiempo a la Eucaristía es que si yo llego a la misa y ya este paso me lo he saltado, es que cada paso en la Eucaristía nos ayuda a ir viviéndola. Entonces, aunque no haya una munición de entrada, pero en el momento de pedir perdón, poder cerrar los ojos y decirle al Señor, Señor, soy un auténtico desastre, pero soy tu desastre, a quien tú has rescatado, por quien tú has dado la vida, a quien tú amas. Reconocer el amor y el perdón de Dios que apuesta por ti y que Él es fiel, a pesar de tus pesares, es el punto de inicio y de partida de la Eucaristía necesariamente. No podemos empezar la Eucaristía de otra manera más que ahí, situándonos ante quién soy yo y quién eres tú, y sublimando la grandeza de Dios frente a la pequeñez del hombre. Por eso digo que no es solamente fustigarse porque soy malo y porque esto lo he hecho así, porque soy un egoísta, no. Es reconocer mi pequeñez para que me asombre ante la grandeza de Dios y ante la bondad de Dios, que sin tenerlo por qué hacer, me lo ha dado todo. A continuación de la Eucaristía, después de pedir perdón, después de la oración colecta, que el nombre ese de colecta es porque recoge el sentido de la Eucaristía. Si estamos atentos a la oración colecta, vamos a coger el sentido de lo que se está celebrando, de las lecturas, de todo. Si alguna vez os toca hacer una monición, ir a la oración colecta de un domingo te va a dar el punto de conexión. Tú dices, al final, ¿qué hay de conexión entre la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, el Evangelio? ¿Qué hay aquí que interconecte? Te va a dar la pista de decir, por aquí va la historia. Pues después de la oración colecta, vamos a escuchar la palabra de Dios. Es importantísimo que quien proclame la palabra de Dios, proclame la palabra de Dios con claridad. Es que si no, no nos estamos enterando. Porque si te escriben una carta y no te enteras de lo que te han dicho, la carta de amor que Dios nos ha escrito a lo largo de toda su escritura, si quien tiene que proclamar, y ojo, hago hincapié, proclamar que no leer, quien tiene que proclamar la palabra de Dios no lo hace con claridad, te has perdido una parte importantísima de la misa. Nosotros tenemos que enterarnos bien de qué ha dicho la palabra de Dios. Y después de proclamar la palabra de Dios, primera lectura, salmo, evangelio, segunda lectura, si es solemnidad o domingo, la homilía del sacerdote, la predicación. A continuación, hacemos una renovación de nuestra fe con el credo, normalmente los domingos. Otra tarea importante, que a lo mejor la vivimos pasivamente, la oración de los fieles, las preces. Antes he hecho referencia al sacerdocio común de los fieles. La tarea del sacerdote, el sacerdote tiene dos tareas fundamentalmente. Una tarea es interceder ante Dios por todos los hombres y la otra tarea importante del sacerdote es ofrecer el sacrificio a Dios. Pues en la oración de los fieles nosotros estamos ejerciendo nuestro sacerdocio común, estamos intercediendo como intercesores que somos ante Dios por las necesidades de todos los hombres. Es el momento de poner ante la presencia de Dios, de presentar a las personas que sufren. Lo que pasa es que al final aquí hemos hecho un librito con unas peticiones muy monas que se leen, pero ahí es el momento de presentar nuestras súplicas a Dios nuestro Padre. Unas súplicas que sí es verdad que tienen una estructura por la Iglesia, por los gobernantes, por los que sufren, por los presentes, por los difuntos, pero que es nuestra intercesión por el mundo. Nosotros estamos poniendo a toda la humanidad
delante del Señor en ese momento de la Eucaristía y estamos actuando con nuestro sacerdocio común de interceder por los demás. Después de esa intercesión tiene ya lugar el ofertorio. Pasamos la canasta, recogemos la ofrenda, muy bien, se presentan las ofrendas al altar del Señor. Como curiosidad litúrgica, solamente se puede presentar pan, vino y agua, y aquello que vaya a morir en el altar. Las velas que se van a consumir en el altar, las flores que van a morir en el altar, pero las ofrendas simbólicas no tienen lugar, ¿vale? No da lugar a ofrecer una ofrenda simbólica. Lo que se ofrece a Dios no se lo puedes quitar después. Si le ofrece una guitarra, el que ofreció la guitarra la perdió. A no ser que esa guitarra ¿se puede ofrecer una guitarra? Pues si es una guitarra para el coro parroquial, sí, pero la guitarra es del Señor ya. No es de fulanito o de menganito, sino esa guitarra. Unos ciriales, ¿se pueden ofrecer unos ciriales? Sí, porque es un elemento para el culto, pero son para el Señor. No, estas ofrendas simbólicas no se deben de hacer. Hay un momento del ofertorio, cuando ya el sacerdote tiende el corporal y eso, que nos pasa totalmente desapercibido y que es un momento en el cual ejercer nuestro sacerdocio común. Cuando se hace la colecta en ese momento es para aportar algo nuestro al Señor. Lo hemos materializado en el bendito dinero que tan bueno y tan malo es para muchas cosas, ¿no? Pero realmente el sentido verdadero de la ofrenda y del ofertorio tiene lugar cuando el sacerdote hace una mezcla, la mezcla del vino con el agua. Y os digo que nos pasa totalmente desapercibido porque es un momento sublime en el que todos deberíamos vivir profundamente ese momento de la Eucaristía. Jesucristo está a punto de ofrecer su sacrificio en la cruz por todos nosotros. Cristo va a morir en el altar. Es memorial. Se actualiza la cruz de Cristo. Sobre este altar que está a mi espalda, cada día Cristo vuelve a inmolarse por nosotros. María vuelve a estar al pie de la cruz. Se vuelven a repetir las palabras, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. El sumum de la fe está en la Eucaristía, porque eso no es que lo estemos recordando, no es que hagamos esto simbólicamente, no, es que en ese momento está ocurriendo eso. Magnífico, y espero que si la volvéis a ver, la veáis con otros ojos. Mel Gibson, en el momento de la película de la Pasión, cuando Jesucristo está en la cruz, mete el flashback de la Eucaristía, de la última cena. Es que no podemos separar la última cena del momento de la muerte de Cristo en la cruz. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotras. Esta es la sangre de mi alianza que se entrega por vosotros. Es el momento, la anticipación sacramental, es que en ese momento está Jesucristo volviendo a morir en la cruz. Por eso no es que nos pongamos tristes a la hora de celebrar la Eucaristía, pero decir que las misas es una fiesta muy alegre, sí, pero estamos perdiendo una parte muy importante de la Eucaristía, que es la memoria, el memorial de la muerte de Jesucristo en la cruz. Jesucristo está actualizando una vez más su muerte por todos nosotros. ¿Cómo somos nosotros crucificados con Cristo para la vida del mundo? Pues también lo dice San Pablo en una de sus cartas: mientras nosotros morimos, el mundo recibe la vida. Nosotros estamos llamados a participar de la cruz de Cristo. Ya a los niños en el cole, cuando les celebro la Eucaristía, me gusta hacerle un montón de hincapié en este momento, porque al final confundimos que la participación de los niños en el ofertorio es que ofrezcan el balón o el libro de matemáticas, y nos estamos perdiendo lo más grande, que es sublimar la propia vida y unirla a la Eucaristía. Cuando el sacerdote pone la gotita de agua en el vino, normalmente o echando el chorrito con la cucharilla, dice unas palabras en secreto.
Aquí también nos podríamos extender, esto da para miles de charlas y de conferencias, pero el sacerdote cuando mezcla ese agua con el vino dice: Purius aquae et vini mysterium eius efficiamur divinitatis consortes, qui humanitatis nostre fieri dignatus est particip. Que el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana. Aquí ha habido un intercambio. Dios ha hecho hombre para que los hombres podamos divinizarnos un poco. Y si nosotros mezclamos agua y aceite, por mucho que lo removamos, removamos y estemos 3 días dándole vuelta a una cucharilla, al final se separarán, el aceite se irá arriba y el agua se queda abajo. Pero si nosotros mezclamos el agua con el vino, eso ya no hay manera de separarlo. ¿Cómo sacas tú esa gota de agua que has puesto en el vino? Es que no podemos tener una idea de Dios inmutable. Es que Dios ha cambiado, Dios ha mutado. Cuando Dios se ha hecho hombre, cuando el verbo, el logos, se ha hecho hombre, se ha encarnado para siempre. Por eso cuando Jesucristo resucita, necesariamente tiene que resucitar su cuerpo. No es simbólico que el cuerpo de Cristo, no, resucitó su cuerpo. Y cuando Jesucristo ascendió a los cielos, en el seno de la Trinidad hay un hombre, que también es Dios, pero hay un hombre. Es que nuestra participación en la vida divina, nuestra humanidad, muchas veces quisiéramos ser ángeles. Los ángeles tienen una naturaleza superior a la nuestra, pero es que nosotros participamos, nuestra humanidad participa de la intimidad de Dios. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer en la Eucaristía. Vamos a participar de la intimidad de Dios. Con esa gotita de agua que el cura pone en el cáliz, tenemos que unirnos a través de nuestro sacrificio. Y a mí me gustaba decirle a los niños en el cole: ¿qué le vamos a ofrecer hoy a Dios? ¿Con qué sacrificio nos unimos hoy al sacrificio de Cristo en la cruz? Cristo va a dar su vida por ti, una vez más. ¿Y tú con qué participas hoy en el sacrificio de Cristo? Y a lo mejor son tonterías, pero a lo mejor son cosas muy grandes que nos ayudan a unir nuestra vida con la Eucaristía. A lo mejor tu sacrificio es levantarte cuando suena el despertador. A lo mejor tu sacrificio es hacer un trabajo bien hecho cuando lo podrías hacer de aquella misma manera. A lo mejor tu sacrificio es hacer una llamada telefónica a alguien que te cuesta mucho porque es muy pesado, muy pesada. A lo mejor tu sacrificio es tener paciencia con una determinada persona. Sacrificio, esa palabra que la LOCSE quitó del vocabulario de la ley y que nosotros muchas veces como hijos de nuestro tiempo nos cuesta trabajo. Sacrificio. Sacrificio quiere decir hacer sagrado. Y nosotros podemos hacer sagrada nuestra vida cuando ofrecemos otra tarea del sacerdocio común. Ofrecer a Dios sacrificio, cuando nosotros hacemos el sacrificio de nuestra propia vida. Si nosotros fuéramos conscientes de que al participar en la Eucaristía yo estoy llamado a poner mi parte en el cáliz, os aseguro que no nos sería aburrida la Eucaristía y que en ese momento, mientras que el cura está allí trasteando con el cáliz, las vinajeras, el pan y no sé cuánto, en ese momento, ese sacrificio que es el de Cristo, porque nosotros, por muy bien que hagamos las cosas, es una porquería lo que le ofrezcamos a Dios, tenemos que unir nuestro sacrificio al de Cristo para que ese sacrificio sea agradable ante el rostro de Dios Padre. Nosotros viviríamos en ese momento un momento sublime y diríamos: Señor, por tu misericordia y por la fuerza que me has dado, he logrado poder sonreírle a esta persona, he logrado hacer esta llamada telefónica, he logrado hacer mi trabajo puntualmente, he logrado por tu misericordia, por el amor que me has dado. Y ahora este sacrificio lo uno a ti y me uno a tu altar. Y soy sacrificado con Cristo en ese ara de ese altar. Por eso es muy importante que nosotros caigamos en la idea de ese momento, que no solamente la cena del Señor, que nos han conviado. ¿Y tú qué has llevado para esa cena? Normalmente hacemos muchas veces comida para compartir. ¿Tú qué has aportado? Caer en la cuenta de que ahí tenemos que poner la parte de nuestra vida. Si tomáramos conciencia de ese momento tan sublime de la Eucaristía, el resto ya vendría sobre ruedas, porque cuando el sacerdote invoca
la presencia del Espíritu Santo para que esos dones se conviertan en el cuerpo, la sangre del Señor, nosotros nos sentiríamos tan íntimamente unidos a Jesucristo, porque muchas veces el sacrificio de nuestra vida podría ser un sacrificio tonto de cosas pequeñas, pero otras veces cantidad de enfermos que ofrecen su propia enfermedad, su propia vida, su propio no quejarse. Qué sublime es el sacrificio de aquel que está entregándose de verdad y después participa en la Eucaristía. Por eso decimos que es fuente y culmen, la fuente de donde nosotros bebemos y sacamos la fuerza, y el culmen porque ahí va toda nuestra vida la ponemos y la unimos con el Señor. En la Eucaristía hay un momento que no lo vemos con los ojos, pero que a los que nos gusta el arte hay como un rompimiento de gloria, como si el techo de la parroquia se rompiera y está toda la iglesia presente. Está la iglesia que peregrina en la tierra, que somos nosotros, que se nombra al Papa, al obispo, a todos los pastores. Está la iglesia triunfante con Santa María, la Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Agustín, nuestro Padre Santo Domingo, todos los santos. Pero después hay otra presencia, la iglesia purgante, aquellos que han muerto pero que todavía no han llegado a la gloria. Si nosotros fuéramos conscientes de que aquellas personas a las que amamos y que no podemos abrazar y no por el COVID, sino porque no están con nosotros, están en ese momento adorando a Jesucristo, si nosotros fuéramos conscientes de que mi Padre está ahí en ese momento, o en la iglesia purgante o en la iglesia triunfante, adorando la presencia real de Cristo, nos volveríamos locos de verdad, porque es que la Eucaristía es un momento para vivirlo, de un momento totalmente sublime. Está toda la humanidad, la que existe y la que ha existido, en ese momento postrado ante la presencia de Cristo. En el momento sublime de la salvación, cuando Jesucristo se entrega por nosotros, y al momento de morir, el Padre lo acoge en sus brazos. No solamente muerte, sino también resurrección. En el momento de la Eucaristía, el sacerdote, en la anáfora, en los mementos, va nombrando a todas estas cosas, ¿no? El momento de la comunión es un momento muy importante, porque supone participar con el otro. En el templo en Jerusalén había un tipo de sacerdocio que se ofrecía, que era el sacrificio de comunión. Era un sacrificio por el cual tú matabas el bicho, matabas al animal, una parte se inmolaba a través de que se quemaba, pero la otra parte se guardaba para comerse. Era una parte de comunión. Tú comías lo mismo que Dios. Nosotros a lo mejor no caemos en la cuenta de la importancia que tiene esto, pero hay cantidad de relatos en el Antiguo Testamento que nos hablan de participar en la mesa. Lo dije antes, que hoy en día comemos y nos sentamos con cualquiera para comer, pero para un judío esto era muy importante. Cuando Daniel, Ananías, Azarías y Misael en Babilonia son desterrados, se les dice que van a participar de la mesa del rey y que el rey les iba a dar una parte de la comida de su mesa. Ellos iban a participar de la intimidad del rey y ellos rechazan aquello porque suponía entrar en intimidad con aquella carne y aquella comida que había sido sacrificada en honor a los ídolos. Y ellos renuncian de esa comunión. Ellos renuncian a la comunión y en cantidad de pasajes del Antiguo Testamento vemos como los judíos son capaces de negar a comer carne sacrificada a los ídolos, porque no es comer simplemente carne, sino reconocer que tienes parte con, es que de la misma mesa comías tú. Nosotros hemos sido invitados a un banquete. Este banquete que es prenda del banquete eterno de los cielos, de la participación de la vida de la gloria. Es tener parte con Jesucristo. Por eso, si nosotros, ¿cómo nos presentamos a la Eucaristía? ¿Y cómo comulgamos? ¿Y cómo comulgamos de un mismo pan?
¿Y cómo nos tenemos que sentir en comunión unos con los otros? Muy curioso el debate y la conclusión del rito de la paz a la que se llegó, porque una de las cosas que en esta última edición típica del misal romano estuvo un poquito eso, era sobre cambiar el lugar de la paz en la Eucaristía. Hay un movimiento de la Iglesia que es el camino neocatecumenal, que ellos cambian el rito de la paz antes del ofertorio y lo hacen basado en un pasaje de la Escritura que dice que si cuando vas a presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tienes algo con tu hermano, deja tu ofrenda, reconcíliate y después vuelve a presentar tu ofrenda. El rito de la paz es un rito de comunión, de reconciliación. No es el saludito, tampoco hay que recorrer toda la iglesia para saludarse, sino se supone que eso sí que es simbólico. Fijaos qué curioso. Saludar al que tienes a la derecha y a la izquierda supone que ya le has dado la paz a todo el mundo. No hay que ir a darle el abracito al beso a nadie, ¿no? Pero estar en comunión, al final, la Santa Sede llegó a la conclusión de que no había que cambiar el rito de la paz de lugar, porque no era antes de presentar la ofrenda al Señor, sino que era antes de participar en la comunión del cuerpo del Señor. Antes de que todos participemos del mismo pan, tenemos que decir, oye, estamos en paz unos con otros. Supone una comunión íntima entre nosotros. Y finalmente, la acción de gracias y el envío. El momento de después de la comunión es un momento en el que tenemos que recogernos en la oración, de hablar con el Señor, de hacer una acción de gracias por nuestra vida, pero sobre todo hay una cosa que nos ha hecho mucho daño en la reforma litúrgica. Cuando el sacerdote en la misa tradicional despedía a la asamblea cristiana, decía, ite missa est, id a la misión. O sea, que la misa no queda aquí, tú has participado de la palabra de Dios, has participado de su cuerpo, de su sangre, te has unido al sacrificio de Cristo, y esto no es para que te lo guardes, sino para que lo repartas por el mundo, para prender de fuego el mundo y que el mundo arda en amor a Dios. Nosotros lo hemos traducido como podéis ir en paz, que psicológicamente ya os podéis quedar tranquilos, ya habéis cumplido. Nosotros tenemos que tomar conciencia profundamente de la presencia de Cristo en nuestra vida, de que somos habitados por el mismo Cristo, de que en el momento en el que salimos de la Eucaristía somos un sagrario con patas y que podemos acercar la presencia de Dios a muchísima gente. No vamos a querer que la gente por la calle nos haga genuflexión, no se trata de eso, sino que tomemos conciencia de que somos transmisores de la verdad de Jesucristo. Cuando María recibe el anuncio del ángel y queda embarazada, se pone en camino y lleva no solamente el mensaje, sino que lleva al mismo Cristo a su prima Isabel. Y la salvación llega a aquella casa porque llega el mismo Cristo. Si nosotros hemos recibido al Señor en la Eucaristía al participar en ella, nosotros llevamos al mismo Cristo. Y el envío al salir de la Eucaristía es id a la misión. No quédate tranquilo, quédate en paz, no. Id a la misión, toma conciencia. Otra de las cosas importantes del Concilio Vaticano II habla de la participación de los laicos en la vida pública. Nuestra fe está para inflamar al mundo. Nosotros no podemos dejar nuestra fe en un ámbito privado de nuestra existencia. Nosotros no vamos a ir imponiendo nuestra fe ni imponiendo pero sí que nuestra vida tiene que quedar inundada profundamente de lo que somos, del sentir cristiano. Por eso el envío de la Eucaristía es ir a la misión. Tenéis que ir a la misión. Y en tu trabajo, en tu familia, en tu historia, vivir como cristiano, de lo que has participado en este altar. Por eso, si nosotros viviéramos la Eucaristía
con esta participación, con este nuevo concepto de participación, que no es hago una lectura, hago las peticiones, hago una munición, hago una ofrenda, sino que pongo toda mi vida, además, toda una vida sin postureo y sin apariencia, sino toda mi vida a los pies del Señor, tal y como soy, porque el Señor me ama tal que así. Nosotros os aseguro que la Eucaristía será fuente y culmen de nuestra vida. Y ya no irás a misa el domingo porque lo dice un precepto, o irás al trido de la cofradía porque si no David me riñe de que no he venido. Sino que al final la Eucaristía tendrá un sentido profundo. Y tú dices, ¿misa todos los días? Misa todos los días. Juan Antonio, ¿tú el día libre tú dices misa? Sí. ¿Tú en vacaciones dices misa? Sí. Es que no es mi trabajo, es que es mi vida como creyente. Es que participar en ese misterio del Señor y asociar mi vida a la vida del Señor. Porque hacemos algo extraño cuando eso lo necesitamos para vivir. Si realmente, yo digo ya, la participación en la Eucaristía diaria es una gracia que da el Señor, pero que cuando uno la descubre y tu vida pivota en torno a la Eucaristía, y tu vida al final tiene dos momentos, una preparación para la Eucaristía que vas a vivir y una acción de gracias de la Eucaristía que has vivido, o mejor dicho, que tu Eucaristía termina cuando empieza la Eucaristía del día siguiente, os aseguro que eso cambia la vida. No hay nada en tu vida espiritual, absolutamente nada, que te vaya a ayudar tanto en tu crecimiento como persona y como creyente, que celebrar activamente la Eucaristía. El Señor te ha invitado a su mesa y por eso tenemos que vivirlo profundamente, siendo conscientes de lo que en cada momento vivimos. ¿Alguna duda, alguna aclaración, alguna cosa? Me he portado bien, ¿eh? ¿Nada más? Pues nada, vamos a rezarle la salve a la Virgen. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra Señora de la Amargura. Se me ha notado un poquito que soy mariano, pero bueno.